días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica. Hoy tenemos un audio que tiene que ver con el miedo. El miedo lo he tratado en el canal bastante. Tenéis un podcast específico que se titula Entender el miedo y superarlo. Y luego hay algunas secuelas, tales como la ideología miedo y la imbecilidad, vibración cuántica del día, el miedo se aprende, entender el miedo, actuar y el yo cuántico, abrir el corazón, la vibración cuántica del día, conciencia del miedo y la no dualidad, liberarse del miedo y la tensión, entender lo básico y como no podía faltar, Krishnamurti, cómo liberarse del miedo y vivir en paz. El recorrido del miedo hoy es un recorrido que combina una serie de áreas que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver con el marketing, que tiene que ver con la tecnología y también tiene que ver con lo espiritual. Lo espiritual, hoy como nos lo han contado, y en lo que vivimos instalados, tiene mucho de miedo. El miedo se fabrica, el miedo vende, lo saben más que nunca. El susto diario, la invasión diaria de miedo. Vivimos en una era donde el miedo no solo se vende, el miedo se viraliza. Las grandes tecnológicas, Meta, Google, Amazon, X, ya no son simplemente empresas que gestionan plataformas, son los nuevos intermediarios del pensamiento, los ingenieros del consenso, los guardianes del relato. Lo que empezó como una promesa de conexión se ha convertido en el ecosistema de vigilancia más sofisticado y penetrante de la historia humana. Ayer, como decía, estuve viendo un audio de 2 horas de un canal que me gusta mucho porque lo hace muy bien, que se llama Inteligencia Artificial, donde se entrevistaba a uno de los mayores expertos españoles en inteligencia artificial, que se llama Ramón L. de Mántaras. Fue increíble ver una conversación que parecía un partido de tenis entre un científico que se dedica a estudiar, no a usar, a estudiar, a revisar. Es un investigador de la inteligencia artificial y alguien que se dedica a gestionar la información que otros cuentan. Y es increíble el mundo. A mí me impactó, los dos son buenísimos, cada uno lo suyo. Me impactó el ver qué diferencia tan grande y cómo no nos damos cuenta entre alguien que gestiona información y supuestamente procesa, yo también puedo ser uno de ellos, por cierto, y alguien que está metido en el fregado de las cosas, es decir, en este caso la inteligencia artificial. Son mundos totalmente distintos. Lo que me llamó la atención de eso es algo que ya conté hace unos meses, cuando en otra entrevista de otro canal entrevistaban a 2 personas que habían creado una inteligencia artificial, que era una chica, no existía ni nunca existió, que se hizo viral en España, tan viral que la contrataron hasta empresas como Audi para hacer publicidad. Y la pregunta que le hicieron, y que básicamente se replicaba ayer en esta entrevista con Ramón L. Mántaras, era: si sabes que esto puede traer conflicto al mundo, ¿dejarías de hacerlo? Los de la entrevista anterior dijeron que no. Ayer el entrevistador de este canal básicamente le decía lo mismo. Sí, pero aquí hay una diferencia, porque un CEO tiene que dar resultados, y él era con los resultados, y tiene la obligación de defender a sus intereses. Y decía, pero el otro básicamente le decía, pero ¿qué estás diciendo? No, es así. Ya, pero si esto no hace bien, no, eso es así. Fue brutal el grado al que ha llegado el ser humano de alienación. La gestión de una empresa está por encima, los resultados de una empresa por encima del bien del mundo. Bueno, yo diría que siempre ha estado, lo que pasa es que hay gente que ya no tiene problema en declararlo así.
Claro, esto ocurre hasta que te toca a ti, que te gestionan al hijo como un objeto, que es lo que hacen ellos con las personas. Fue brutal. Y digo esto porque, volviendo a lo del miedo, esto ya es como un mantra, la diferencia entre una persona que es un investigador, un científico de la realidad virtual y alguien que informa de lo que dicen otros que dicen. Cada palabra que escribimos, cada vídeo que vemos, cada segundo que pasamos mirando un post o haciendo un scroll, alimenta una maquinaria invisible diseñada para perfilar nuestra mente, ampliar nuestras emociones más intensas, especialmente el miedo, y conducirnos hacia una respuesta concreta: comprar, callar o alinearte. Porque el miedo genera clics, el miedo retiene, el miedo convierte. Y lo más peligroso es que esta infraestructura digital no está al margen del poder político, está integrada. La presencia actual del hombre del maíz en ese país tan grande sabe esto y lo conoce, igual que lo conocían los anteriores, igual que lo conoce Europa, igual que lo conoce China. Y lo ha aplicado y lo está aplicando, el miedo, como una herramienta estratégica. No se trata solo de censurar voces incómodas, se trata de algo más sofisticado, crear una atmósfera psicológica global de amenaza constante, donde el ciudadano ya no distingue entre la noticia y la propaganda, entre la política económica y el condicionamiento conductual. Y os vuelvo a repetir lo de la entrevista de ayer, que os la recomiendo, es fascinante, fascinante. A mí me quedó claro cuando me di cuenta y dije, hostias, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cómo proceso información? ¿Qué hago con la información? ¿Cómo nos impacta lo que dice uno, lo que dice otro? Ya, pero básicamente, ayer, este experto en inteligencia artificial decía que no tiene conciencia de la inteligencia artificial. Era increíble, fue increíble el toma y daca entre los dos. Era un partido de tenis sin sentido, porque uno es un gestor de información, por mucho que haya leído lo que tú quieras, y él se autocalificó así, y el otro es un investigador, y las diferencias son brutales. Cómo se hacen los títulos, cómo se crean los títulos, por qué se potencia una cosa y la contraria no. En el mundo siempre ha existido lo de la persecución. Hoy más que nunca. Se persiguen personas por sus ideas, se señalan enemigos invisibles, se imponen tarifas a países enteros, no por razones comerciales, sino como instrumento simbólico de guerra psicológica. Se alían con los buenos. Amazon distribuye lo permitido, Google lo posiciona, Meta lo maquilla y X lo expande. Pero bajo condición. Os repito la secuencia porque es fantástica. Amazon distribuye lo permitido, Google lo posiciona, Meta lo maquilla y X lo expande, pero bajo condición. La distopía no es un escenario futuro, es una estrategia presente. Y lo más inquietante es que se presenta como normal, incluso como progreso. El miedo ya no es simplemente una emoción humana básica que surge en situaciones de peligro. Se ha convertido en una herramienta sofisticada de ingeniería social. Hoy es un sistema, una arquitectura psíquica y tecnológica diseñada para condicionar la percepción colectiva, manipular el pensamiento y controlar el comportamiento de masas enteras. Vivimos en una era en la que el miedo se ha institucionalizado. No se trata ya de una emoción personal o de una reacción instintiva ante una amenaza real, sino de una narrativa inducida, fabricada y administrada por los grandes centros de poder, desde el entretenimiento hasta la política, desde las farmacéuticas hasta las redes sociales. El miedo ha sido moldeado como una estrategia de rentabilidad, de obediencia, de fragmentación y de dominio.
La manipulación del miedo alcanzó un nuevo nivel con el ascenso de las redes sociales, plataformas como Meta, Facebook, X, Twitter, Google, Amazon, han dejado de ser espacios neutrales de intercambio de información para convertirse en mecanismos de vigilancia y control conductual. Estos gigantes tecnológicos no solo recogen datos, los procesan mediante algoritmos que identifican vulnerabilidades emocionales. Lo que quieren es hacernos independientes. El negocio es hacernos dependientes. Adictos sería la palabra. Identifican vulnerabilidades emocionales, ideológicas o psicológicas para maximizar el tiempo de exposición, el consumo, la polarización y la dependencia. Hoy sabemos que las plataformas están diseñadas para ampliar lo negativo. ¿Por qué? Porque el miedo genera más clics. El miedo paraliza, pero también obsesiona. El miedo obliga a seguir mirando. Cada conflicto, cada amenaza, cada catástrofe viraliza mejor que una noticia positiva. Así lo confirman estudios internos de las propias compañías y así se monetiza el pánico. Pero no son solo las empresas. Las religiones son los que más han sabido de esto de toda la vida. Religiones institucionalizadas, los que gestionan el miedo, gestionan el alma. Bueno, es que es fantástico, te gestionan el paso a la otra vida. La maquinaria gubernamental también ha perfeccionado el uso del miedo como estrategia de cohesión social, como represión silenciosa y como control político. La actual administración del señor del maíz ha elevado esta práctica a un nivel brutal. Bajo el discurso de la seguridad nacional, el orden social o la justicia económica ha desplegado un modelo de miedo funcional. Persigue a quienes piensan distinto, impone sanciones selectivas, vigila las redes sociales en alianza con las tecnológicas y ejecuta políticas económicas proteccionistas bajo la excusa del enemigo exterior. La guerra comercial, por ejemplo, no se vende como una estrategia política o geopolítica calculada, sino como una necesidad para proteger a los trabajadores, mentira absoluta y cochina, de tu país. Detrás de cada discurso hay una carga emocional que impone miedo al desempleo, creando un enemigo, miedo al espionaje, como si no se espiasen entre ellos, miedo a perder el liderazgo mundial, cosa que no existe cuando eres un país totalmente endeudado, el más endeudado del mundo. Y así se justifican aranceles, bloqueos, censuras, vigilancia. El miedo vuelve aceptable lo inaceptable. Y es peligroso para todos porque si eso ha nacido hace poquito de ese lugar, en otro lugar donde estoy ahora puede ser utilizado para meternos lo que sería inaceptable. También juegan con ello. Lo más inquietante de esta venta del miedo, de la asociación del miedo, es la simbiosis creciente entre el Estado, los estados y las grandes tecnológicas. Pero las más conocidas para nosotros son Meta, Google, Amazon, pero los chinos tienen la suya. Europa básicamente no tiene. Meta, Google, Amazon y X y otras plataformas no solo facilitan las infraestructuras de comunicación, también colaboran activamente con gobiernos en el filtrado de contenidos, en la censura invisible, en la segmentación ideológica, en la propagación de mensajes emocionales dirigidos y en la creación de burbujas informativas que aíslan a los ciudadanos de toda disidencia. Tú coges un papel, una hoja de papel y puedes escribir lo que te dé la gana. Literalmente. Tú hoy en día usas una inteligencia artificial y te metes con ciertos parámetros y no te permite, no te da ni una foto. No te deja ni subir un vídeo porque te pasa por un censor que te va a decir si eso es aceptable o no. Y no hablo de disparar ni cosas de esas. No. En absoluto. No hablo de eso. Hay hasta inteligencias artificiales que tiene Google, que es una especie de procesador de texto, que si tú le das un enlace o tú le subes un archivo de audio que has hecho, porque lo quieres traducir, por ejemplo, a otro idioma, directamente no te da ni el archivo de audio, porque lo considera ofensivo. No te dice ni el porqué, ni la razón, ni nada, simplemente no.
cambias el título, rehaces el texto, rehaces el audio y te lo da. Ya en 1954, Vance Packard advertía sobre las técnicas subliminales usadas en la publicidad, de las que voy a hablar ahora. Pero antes quiero cerrar el tema de las tecnológicas. Esta convergencia entre el Estado y las grandes tecnológicas ha dado origen a una nueva clase de poder, el tecnoautoritarismo emocional. Esto es peor que el comunismo. Esto es peor que el nacionalsocialismo, el nazismo. Es muchísimo peor. Porque el control se ejerce a golpe de clic. El acceso a información. Si vosotros pensabais, los que tengáis un poco de memoria histórica, de haber leído un poquito, que la Stasi que existía en la Europa del Este comunista acerca del control de las personas y del ciudadano era potentísimo, es como dicen los argentinos, un poroto al lado de lo que tienen hoy acerca de nosotros. Supuestamente los que no vivimos en territorios autócratas, es decir, dictatoriales. Un modelo donde la libertad aparente coexiste con una vigilancia total, donde cada clic, cada me gusta, cada búsqueda revela miedos infinitos que luego son explotados para moldear decisiones, qué comprar, a quién votar, qué pensar y a qué temerle. Y vamos a entrar ahora en lo subliminal, en las técnicas subliminales de la publicidad, y tiene que ver con las ventas. Y este autor, Vance Packard, 1954. Ya en 1954, hace un montoncito de años, yo ni había nacido, y ya este autor hablaba y advertía sobre las técnicas subliminales en la publicidad. Hoy esta manipulación se ha multiplicado por millones, no por 1000, gracias a la inteligencia artificial, el Big Data y la neurociencia del consumo. No solo se sabe qué nos gusta, sino el por qué. Y más aún, se puede predecir y condicionar qué nos gustará, qué nos asustará y qué nos hará obedecer. La manipulación ya no es externa, sino interna. Nosotros somos el producto. Se incrusta en nuestras preferencias, en nuestros algoritmos, en nuestra ideología dopaminérgica. El miedo ya no necesita gritar para ser efectivo. Ahora susurra desde nuestros dispositivos, nos acompaña al dormir, se camufla de libertad y se disfraza de elección. Creemos que decidimos por lógica. Nunca antes nos hemos creído tan empoderados de ideas, gustos, creencias y estilos. Creemos, repito, que decidimos por lógica, que nuestro juicio es racional, que compramos un producto, elegimos una marca o apoyamos una idea porque tiene sentido. Pero esa es una de las mayores ilusiones del siglo XXI. Lo que hoy llamamos libre albedrío ha sido sistemáticamente reemplazado por patrones de decisiones inducidos, predecibles y programables. La neurociencia, lejos de ser una herramienta neutral para el estudio del cerebro, ha sido abrazada con entusiasmo por las industrias del consumo, el marketing, la propaganda y las religiones. Sobre todo en Estados Unidos, lo de las religiones, los telepreachers, saben de esto muchísimo. No para liberar al ser humano, sino para dirigirlo sin que se dé cuenta. Lo que antes era persuasión, hoy es programación conductual. Las grandes corporaciones, en alianza con neurocientíficos y expertos en comportamiento, han aprendido a hablarle directamente al cerebro reptiliano, esa parte ancestral que regula la supervivencia, el miedo, la territorialidad, la seguridad y la compasión. Este cerebro primitivo no razona, reacciona. Y ahí es donde apuntan los mensajes actuales. No buscan convencerte, buscan activarte. Todo anuncio, activarte es la palabra, activarte. Poner, escuchar, y veréis lo que hacemos constantemente. Invasión de noticias, invasión de comentarios, todo el día activados, activados, activados. La pregunta que hice hace tiempo,
Pregúntate, revísate cuántas cosas positivas, cuántas palabras positivas han salido de tu boca, no hablemos ya de la mente, de tu boca al día. ¿Cuántas positivas? Ni una positiva. Es que es impresionante porque lo escuchas y es raro escuchar algo positivo de algo. Es muy raro, por eso hasta nos impacta. Desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. ¿Cuántas cosas positivas te has dicho o has verbalizado o has leído? Todo anuncio, interfaz, sonido, color, palabra o estímulo, digital ha sido cuidadosamente diseñado para activar neurotransmisores específicos: dopamina para el deseo, cortisol para el estrés, oxitocina para la conexión, adrenalina para la urgencia. Nada es casual. Cada píxel cuenta, cada segundo de atención es oro, es la economía de la atención. Repito, tenéis un audio acerca de los neurotransmisores y vamos a estudiar un poquitito más porque vamos a revisar cerca de 100. Todo anuncio, interfaz, sonido, color, palabra o estímulo digital ha sido cuidadosamente diseñado para activar neurotransmisores específicos. Repito, dopamina para el deseo, cortisol para el estrés, oxitocina para la conexión, adrenalina para la urgencia. El miedo, en este contexto, no es solo una emoción. Es una palanca neuroquímica. Dispara la amígdala cerebral, reduce la actividad de la corteza prefrontal, nuestra zona lógica, y deja al sujeto en un estado hipersensible, obediente y vulnerable. En ese estado, las decisiones no son evaluadas racionalmente, sino instintivamente. Es entonces cuando compramos por impulso, aceptamos condiciones injustas, obedecemos discursos, cedemos datos, firmamos lo que no entendemos y repetimos narrativas sin cuestionarlas. Firmamos lo que no entendemos. ¿Cuántas cosas firmamos que no entendemos? Desde un contrato de telefónica, de telefonía, un contrato de compra, una financiación. Están hechos para que no los leamos. Y saltará listo, Calisto. Pues te lo tienes que leer. Pues sí, eso no cabe duda de que hay que leérselo, por supuesto. Pero tú tienes un formato de 8 o 10 páginas, o lo mismo que tocamos aquí cuando utilizamos YouTube, que firmas el consenso, no lo has leído. Está hecho para eso. Si en lugar de tener que ponerte 20 páginas que no se lee casi nadie, el sistema obligase a decir, no, perdona, de 20 páginas nada, una paginita. Quieres poner máximo 30 puntos, por obligación. Eso se llama regular. Regular en favor de quién, de nosotros, del usuario. Si fuese así, quizá la excusa sería todavía inaceptable. Pero cuando te ponen 20, 30, 40 páginas de un contratito de mierda lleno de trampitas, pues lo normal es que la gente no lo lea. Está hecho para eso. En un lenguaje complejo, para eso. Es entonces cuando compramos por impulso, aceptamos condiciones injustas, obedecemos discursos, cedemos datos, firmamos lo que no entendemos y repetimos narrativas sin cuestionarlas. Y las grandes marcas lo saben. Las campañas modernas no venden objetos, venden alivio, pertenencia, poder, juventud, belleza e inmortalidad simbólica. Ya no se trata de venderte un coche, sino de venderte la sensación de ser respetado. No es vender una crema, sino la esperanza de volver a ser deseado. No es desinfectante, es la falsa certeza de que puedes proteger a tus hijos del caos exterior, de enfermar. Y el miedo es el anzuelo perfecto para vender esa solución emocional. Los eslóganes se han transformado en pequeñas cápsulas neurolingüísticas que desencadenan asociaciones automáticas en la mente del consumidor. Protege a los que amas. No te arriesgues. La seguridad comienza contigo. Tú lo vales. Detrás de cada uno de estos mensajes hay un disparador emocional que ha sido testeado una y otra vez en laboratorio de consumo. Lo más inquietante es que esta manipulación no se produce en la consciencia, se produce en los niveles más profundos del subconsciente, a través de repeticiones,
Por eso es importante lo de la repetición cuando hablo aquí. Sí, hay que trascender, repetir. Si nosotros, este es el ejemplo perfecto, si nosotros cambiamos de cromo y nos ponemos a repetir algo positivo, estamos en esto, en un lavado cerebral. Hemos de trascender, hemos de entender que la repetición funciona, pero que no es la cosa. No es la cosa. No hablemos ya si meto aquí a Krishnamurti porque ni repetición. Pero fijaros cómo se nos penetra, cómo se nos condiciona a través de la repetición. A través de repeticiones, imágenes, música, diseño de entornos digitales, experiencias de usuario y mensajes subliminales. Se forman nuevas asociaciones en el fondo de la mente y una vez formadas es casi imposible desprogramarlas. Esto es terrible, esto último, casi imposible desprogramarlas. Sí que hay maneras de desprogramar, pero ya os digo, pasaría ahora mismo por una desconexión total, radical. Pero sí, el marketing de hoy no necesita gritar, solo necesita acompañarte durante suficientes días, desde suficientes plataformas, con suficiente sofisticación. No es intrusivo, es envolvente. Está en tu bolsillo, en tu buscador, en tus redes, en tu reloj inteligente. Te habla mientras crees que tú eres quien piensa. Y ese es el poder, hacerte creer que estás eligiendo lo que ya fue elegido por ti. Nosotros damos datos, miles de datos diarios a todas estas plataformas, a los gobiernos, y no te pagan. No nos pagan. Pero nos usan. Hombre, sí, claro. Ni hombre ni mujer ni viceversa. Y los utilizan los utilizan contra nosotros. Ellos dirían que a favor de nosotros. Lo conté el otro día, para los que somos creadores de YouTube, la aplicación de YouTube Creators, ahora hay un apartado de inteligencia artificial que dice, le das permiso a estas plataformas, hay como 100 plataformas de inteligencia artificial para que revisen tu contenido y lo puedan usar para sus usos, para aprender, para que tú puedas aprender más, aprender a través de ti. Y dices, wow, y te pones a leer, porque yo soy de los que se lo lee, y dices, pero si al final este contenido puede ser de ellos si quieren. Sí, y tampoco te ofrecen una contraprestación, no, en absoluto. Y tu contenido, el mío, el de quien sea, puede ser utilizado, remezclado, incluso apropiado. Y ese es el poder que tienen, hacerte creer que estás eligiendo lo que ya fue elegido por ti. Uno de los ejemplos más devastadores y reveladores del poder del miedo como herramientas de control masivo fue la reciente crisis sanitaria global. Más allá de la enfermedad en sí, lo que se propagó de forma aún más viral fue el pánico colectivo, cuidadosamente alimentado por gobiernos, medios de comunicación y sobre todo gigantes corporativos que vieron en el caos una oportunidad de oro. No fue solo una pandemia biológica, fue una pandemia psicológica y su combustible fue el miedo. Desinfectantes, gel, mascarillas, el triángulo del marketing del pánico. Desinfectantes, gel, mascarilla. En cuestión de semanas, los supermercados se vaciaron, las farmacias quedaron desbordadas y millones de personas comenzaron a buscar desesperadamente productos de protección y empresas como Purell, Lysol, Clorox o Dettol multiplicaron sus ingresos de forma exponencial. ¿Pero qué vendían exactamente? No vendían salud. Vendían una sensación, la ilusión de seguridad. Botellas con etiquetas científicas, envases blancos que imitaban instrumental médico, gráficos con porcentajes inflados, certificados que nadie verificaba y sobre todo una narrativa. Mata al 99,99% de los gérmenes. ¿Pero cuáles? ¿Cuándo? ¿Con qué evidencia? La mayoría de estos productos jamás fueron diseñados para proteger contra virus respiratorios. De hecho, numerosos estudios demostraron que muchos desinfectantes eran ineficaces contra la transmisión por aire. Pero eso no importaba. El miedo ya había hecho su trabajo. El consumidor ya no buscaba eficacia, buscaba consuelo. Plataformas como Amazon lanzaron paquetes anticrisis
Kits que contenían desde mascarillas hasta DVDs sobre higiene, pasando por suplementos inútiles, purificadores iónicos de aire de más de $500 y ropa protectora estéril que no protegía de nada. Todo cuidadosamente empaquetado para parecer médico oficial imprescindible. En paralelo, Meta, Facebook, Google y otras tecnológicas colaboraron con gobiernos y laboratorios para manipular el flujo de la información. Lo que se podía decir, lo que se debía temer, lo que debía compartirse o censurarse. Bajo la excusa de luchar contra la desinformación, se construyó el mayor aparato de censura digital de la historia reciente. Y de nuevo, el miedo justificaba todo. A medida que el confinamiento se extendía, las plataformas de streaming como Netflix, HBO o Disney Plus o Amazon introducían más y más contenido apocalíptico. Las búsquedas sobre fin del mundo, supervivencia y catástrofes globales se dispararon. Los algoritmos, hambrientos de clics, empujaban los contenidos más alarmistas, más morbosos, más emocionalmente intensos. El miedo vende, siempre ha vendido, pero ahora, con el respaldo de la neurociencia, los datos biométricos y la inteligencia artificial vende más que nunca, y lo hace de forma quirúrgica. Sabe qué te asusta, cuándo te asusta y cómo hacerte pagar por aliviarlo. Las mascarillas, símbolo global de la pandemia, se convirtieron no solo en barreras físicas, sino en instrumentos ideológicos. Eran insignias de pertenencia, armas de señalamiento social. Y para muchos, la línea entre lo correcto y lo peligroso. Se generó una moral de la mascarilla alimentada por medios y discursos polarizados, donde el miedo se transformó en identidad colectiva. Y detrás de esa identidad, millones de mascarillas desechables, lavables, de lujo, de diseño, se convirtieron en parte de una industria que ya supera los 50.000 millones de dólares. Bueno, ¿os acordáis de la revista Vogue Portugal que sacó a dos estultos, modelo-modela, de cuerpo al aire libre, desnudos, como besándose con una mascarilla cada uno? Infame, infame. Lo más grave no es lo que pasó, es lo que ya está pasando como consecuencia. Hemos normalizado vivir bajo sistemas de monitoreo sanitario. Hemos aceptado el rastreo de nuestra movilidad, la digitalización de nuestros historiales, la censura por nuestra seguridad. Y todo esto en nombre del miedo. Hoy no se necesita ser un dictador, se necesita un algoritmo que sepa con precisión qué parte de tu biología emocional activar. Y el miedo se instala en lo cotidiano. El miedo ya no necesita una crisis global para funcionar como motor de control. Se ha vuelto cotidiano, silencioso, omnipresente. Está incrustado en nuestras rutinas, en nuestras decisiones más simples, en lo que compramos, decimos, sentimos y callamos. No lo reconocemos como miedo porque se disfraza de prudencia, de salud, de estatus, de autoestima o incluso de amor. Pero detrás de cada impulso de consumo, muchas veces lo que hay es una emoción manipulada, miedo a no encajar, a no pertenecer, a no ser suficiente. Aquí no se trata de amenazas reales, se trata de fabricar miedos cotidianos y luego vender soluciones emocionales envueltas en conflictos. Veamos cómo. Miedo al mal aliento. ¿Diréis cómo? Sí. Pasta de dientes milagrosa. Desde los años 20, la industria de la higiene bucal aprendió que nadie quiere ser el apestado de la oficina. Así nació el marketing emocional. ¿Tu aliento está matando tu vida social? Están etiquetando. Se exageró un problema común, se implantó el estigma, este es el rollo, y se vendió la salvación. Dentífricos, enjuagues, sprays. Hoy la mayoría de las campañas no hablan de salud dental, sino de aceptación social. El miedo es, nadie te lo dirá, pero huelen tu boca. Miedo a la vejez, cremas antiarrugas con colágeno, retinol, nanotecnología. La juventud se vendió como sinónimo de éxito, belleza, oportunidad y amor. La vejez se convirtió en una amenaza. Así nacieron industrias de cosméticos valoradas en más de 250.000 millones de dólares anuales que te dicen cada día que arruga igual a fracaso.
Pero lo que realmente vende no es juventud, venden el miedo a ser irrelevante. Miedo al fracaso, coaching motivacional, cursos de autoayuda. Nunca ha habido más personas con títulos, estudios y habilidades y nunca hemos tenido más miedo de no estar a la altura. Así nace el mercado del éxito express. Seminarios que prometen desbloquear tu poder interior. Libros que juran atraer la abundancia. Influencers, psicólogos, psiquiatras, hay de todo aquí, médicos que venden hábitos de millonarios. ¿Qué estás comprando realmente? Un antídoto para el miedo a no lograrlo. Miedo a la inseguridad, alarmas, cámaras, refuerzos, búnkeres domésticos. El miedo a ser atacado en casa, asaltado en la calle o espiado por extraños no ha disminuido con la seguridad moderna. Al contrario, las propias empresas de seguridad se alimentan del miedo. Campañas visuales con mujeres solas, niños en peligro o intrusos encapuchados inducen paranoia. Se instala la idea de que nadie está seguro y el resultado es una sociedad blindada y vigilada, pero emocionalmente rota. Miedo a ser una mala madre. Todo el marketing de la maternidad. A las madres, especialmente a las primerizas, se les ha convencido de que ser una madre responsable implica consumir. Si no tienes el humidificador, el monitor de latidos, el cochecito con amortiguador inteligente, el termómetro digital, el gel antibacterial con pH regulado, la crema con zinc, entonces no estás cuidando bien a tu hijo. La ecuación es brutal. Consumo igual a amor. Falta de consumo igual a culpa. Miedo a oler mal, desodorantes clínicos, perfumes de 200 pavos por estatus. Miedo al aislamiento social, redes sociales adictivas que alimentan FOMO, Fear of Missing Out. Miedo a no estar informado, noticias alarmistas en bucle, miedo a no ser productivo, aplicaciones de control del tiempo, biohacking mental, miedo a lo invisible. Agua embotellada, alimentos sin gluten, productos sin químicos. La industria de la ansiedad permanente. No vivimos en una sociedad que combate la ansiedad. Vivimos en una sociedad que la produce en masa y la vende en cuotas mensuales. Se ha convertido en una materia prima emocional que sostiene la economía digital, el consumo farmacológico, el entretenimiento y la productividad laboral, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Y a veces incluso mientras soñamos estamos inmersos en un sistema diseñado para mantenernos inquietos, comparándonos, dudando de nosotros mismos, pensando que algo nos falta, porque la ansiedad no es un accidente del sistema, es un motor. Cada notificación del teléfono, cada titular alarmista, cada actualización social sobre el éxito ajeno, cada influencer político, económico, incluso los de la inteligencia artificial, con sonrisa impuesta, activa en nosotros un miedo, una micro descarga de cortisol. Nos sentimos insuficientes, competimos con algoritmos, comparamos nuestra vulnerabilidad con los filtros de vidas perfectas. Todo está calibrado para que nuestra mente nunca repose. Y en esa fragilidad inducida se nos ofrecen miles de soluciones. Apps de meditación que monetizan tu estrés, cursos de productividad que aprovechan tu sensación de estar atrasado, alimentos funcionales diseñados para calmar la culpa, suplementos para dormir mejor que alimentan el insomnio de la hiperexigencia. Nos han entrenado para buscar paz solo a través del consumo. Y esa paz, claro, nunca llega del todo. Porque si llegara, dejaríamos de comprar. La ansiedad ya no es una patología individual, es una estrategia global de mercado, sostenida por los Big Pharma, los Big Tech, los Big Media. Y un sistema educativo que nunca nos enseñó a observar nuestros pensamientos, solo a reaccionar con ellos. Las grandes tecnológicas han sustituido a las religiones, a los estados y a los bancos como los nuevos oráculos del siglo XXI. No solo nos ofrecen herramientas, nos modelan psicológicamente y lo hacen con una precisión quirúrgica. Gracias a la inteligencia artificial, al aprendizaje automático y a la minería de datos biométricos y conductuales, empresas como Google, Meta, TikTok, Amazon o X conocen más de nosotros que nosotros mismos. No es una metáfora.
Saben cuándo te sientes solo, cuándo estás cansado, cuándo te acabas de pelear, cuándo estás buscando amor o cuándo estás emocionalmente inestable. ¿Y qué hacen con toda esta información? Te muestran lo que te hará seguir mirando. Los algoritmos del miedo han sido optimizados para mantenerte enganchado a la pantalla. Saben que una emoción como la ira o el miedo genera más interacciones que la calma. Por eso, si tienes miedo al futuro, te mostrarán noticias de colapso. Si te preocupa la salud, verás vídeos alarmantes de enfermedades. Si estás en duelo, aparecerán mensajes espirituales que te hablan. Si estás confundido, reforzarán la ideología de que el algoritmo detecta en ti. El contenido no solo se distribuye, se fabrica a la medida de tus heridas y se fabrica de manera individual. Individual. Ya no ves la realidad. Ves una versión de la realidad diseñada para mantenerte atrapado en un ciclo de emoción, datos, rendimiento, beneficio. El algoritmo no tiene ética, tiene objetivo, monetizar tu atención, y lo hace muchas veces destruyendo tu salud mental. Y así entramos a cómo el miedo ha redefinido la libertad moderna. La libertad, ese ideal que prometía plenitud y dignidad, hoy ha sido transformada en un espejismo emocional. Parece libertad, pero es control disfrazado de elección. Creemos que elegimos, pero cada decisión está condicionada por el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no ser suficientes, miedo a la soledad, miedo a que no nos vean, miedo a decir lo que pensamos. La autocensura ya no necesita policías. Nos autocensuramos para no ser cancelados, criticados, ignorados o eliminados del flujo de validación social. Nos convertimos en avatares de lo aceptable. Y eso ha redefinido el significado de vivir en libertad. ¿Dónde está la verdadera libertad si todas las opciones que elegimos están preconfiguradas por lo que el sistema permite? ¿Y cómo se redefine esa libertad? Antes se hablaba de libertad para pensar, hoy hablamos de libertad para no ofender. Antes se hablaba de libertad para ser diferente, hoy de libertad para parecerse a otros. El miedo ha secuestrado el concepto de libertad y lo ha convertido en una cárcel emocional de opciones prefabricadas. Te dejan elegir el color del collar, pero sigues atado. Y lo peor, agradeces estar atado porque afuera da miedo. Os envío un abrazo, queridos amigos. Os dejo con este audio de hoy. Cuestionar. Nunca antes es tan necesario el cuestionar. El cuestionar, el no detonar, el quererse. Cuidaros mucho, hasta mañana.